que corresponde a la Federación de Profesionales de Córdoba, que dio a conocer su encuesta de condiciones laborales y habla, escuchen bien, de los jóvenes cordobeses profesionales. El título es Precarización y pluriempleo en aumento. Sí. ¿Sí? Y se consolida la monotributización. Sí. El 48% son monotributistas y 8 de cada 10 están en las categorías más bajas. O sea, vos le facturás, pero estás en la categoría que no corresponde teóricamente a lo que debería facturar. Esto significa que está facturando de menos, o ya lo vamos a preguntar. 13% es monotributista bajo relación de dependencia encubierta. O sea, es eso? Claro, que en vez de ser empleado en blanco, De factura. te hacen Claro. facturar, ¿no? 20% enfrenta condiciones laborales precarias. 43% sostiene más de un empleo, 36% trabaja más de 10 horas diarias y el ingreso promedio en el 2024 es de 1.039.000 con una pérdida del 18% frente a la canasta básica total. Estos son algunos datos de la encuesta de condiciones laborales de la Federación de Profesionales de Córdoba y está en contacto Liliana Barbero, la directora del observatorio que llevó adelante este trabajo que nos pinta la realidad de los jóvenes cordobeses. Liliana, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo están? Buenos días. No, un gusto para nosotros porque la verdad que es muy importante que los trabajos que realizamos sostenidamente desde hace años estén en público conocimiento, tanto para los profesionales como para que sepan defender sus honorarios, como para la sociedad y quienes son los decisores de las políticas públicas para tomar algunas medidas que nos puedan garantizar que los honorarios profesionales vayan adecuándose a las exigencias que nos presenta la inflación en este país permanentemente, ¿no? Y sobre todo en lo que fue el año pasado. Nosotros venimos realizando estos estudios, como les decía, desde hace 8 años. Sí. Siempre nos ha sorprendido el promedio de los ingresos, pero en este último tiempo, con posterior a la pandemia, vemos que está siendo cada vez más difícil, que el promedio de los ingresos nos está dando cada vez más bajo en relación a los otros tipos de trabajadores que existen en la Argentina. Y si bien tenemos, son promedios, que si bien hay ingresos que son más altos que este promedio, lo que nos preocupa es que la mitad de los profesionales no gana ese 1.040.000, porque ese es el promedio. La mediana es de 830.000, es decir, la mitad de los profesionales ganaban para el mes de mayo 830.000. Y si nos referenciamos con la canasta básica del INDEC, para una familia de 4 miembros en el mismo mes de mayo, eran necesarios 850.000 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que un hogar donde existe un profesional tiene que haber por lo menos 2 miembros de la familia que trabajen, que es un poco la realidad de todos los argentinos, para poder no estar debajo de la línea de pobreza. ¿Quiénes son los más afectados en estos ingresos? Como decías vos, los más jóvenes y los profesionales y las profesionales mujeres. Las profesionales mujeres tienen un 36% de brecha respecto a lo que gana el profesional varón. O sea, ¿gana Y esto menos se la debe- mujer, un 36% Sí. menos que el varón? Sí, cerrado. Las mujeres ganan menos, pero no cuando el trabajo es un trabajo regulado. O sea, si yo tengo un empleo y trabajo la misma cantidad de horas que mi Claro. compañero varón y tengo el mismo cargo, voy a ganar lo mismo. La situación se da en que nosotros, la información que cubrimos es la de todos los ingresos de un profesional. Y nosotros les comentábamos también de que teníamos mucho la modalidad de pluriempleo. Tenemos un 43% de los profesionales que trabajan en más de un empleo, más de un trabajo, y también tenemos un 36% que trabaja más de 10 horas diarias. Esta situación no le es factible a las mujeres, porque ustedes saben que la carga del trabajo de la mujer en los cuidados de los miembros del hogar, en las tareas del hogar, sigue siendo bastante importante y su oportunidad de estar en el mercado laboral en general es de menor cantidad de horas. Entonces, siempre aclaramos esto, que
eh, si bien existe el techo de cristal, si bien los cargos de autoridad no los ocupan mayoritariamente las mujeres sino los varones, también la inserción de la mujer profesional en el mercado laboral está limitada por la carga horaria, a diferencia del varón, Claro, que vemos que es quien está 10 horas o más. Estas estrategias para poder sostener el nivel de ingresos, vemos que se vienen incrementando en los últimos años. De hecho, que antes, un 29% de los profesionales en nuestra primera encuesta del 2017-2018, solo era un 29% de los profesionales los que trabajaban más de 10 horas. Y en estos últimos 2 años este porcentaje se ha elevado a un 36%, o sea que como el resto de la población argentina, los profesionales, aun cuando somos dentro de la población el segmento más capacitado, también tenemos que utilizar distintas herramientas como el pluriempleo y la mayor carga horaria para poder sostener nuestros ingresos. o sea, todos trabajamos un poco más como mínimo para intentar sostener los ingresos o cuanto perder menos, ¿no? O tratar de perder lo menos posible. O sea, trabajamos más para perder lo menos posible o, digamos, lograr mantenernos, no ganar más, trabajar más para ganar más, todo lo contrario, ¿no? No, toda la sociedad argentina viene haciendo ese gran esfuerzo. Lo que a nosotros nos preocupa es que, a diferencia de un trabajador asalariado, donde se discuten las Claro, paritarias y pueden darle un poco de combate a la inflación con los aumentos o con las negociaciones paritarias, el profesional que está en relación, el independiente, sí, que nosotros representamos nosotros tenemos un 60% de profesionales que no tienen ninguna relación de dependencia, y ese trabajador que factura por todo lo que trabaja no tiene una regulación en sus claro. honorarios. La hemos tenido antiguamente, antes de la década del 2000. Los colegios profesionales establecían los honorarios que tenían carácter de orden público, pero eso se desreguló a nivel provincial, y entonces el trabajador independiente ha perdido esta posibilidad de que se le actualicen sus honorarios y que se respete esa actualización. Que tenga carácter de orden público significa de que no se pueda perforar ese mínimo, de que si nosotros hacemos un convenio con una obra social, la obra social respete ese honorario y no que establezca un horario inferior y que además lo pague a los 3 meses, ¿no es Claro, y cierto? aparte, otra Entonces, cosa, Liliana, cuando el sí. profesional o el independiente quiere reajustar ese honorario o pretende al menos no perder tanto, y bueno, el que está del otro lado le dice, bueno, yo te pago esto, ¿no te gusta? Anda para otro lado y puedo contratar a otro que sí acepta el precio que yo quiero pagar. Digo, hay una desventaja Claro, absoluta en eso, ¿no? esa desventaja es la que nosotros vemos que ha sido la que ha puesto al trabajador de independiente en una situación de pérdida de poder adquisitivo mayor al trabajador asalariado. Por eso también vemos que el pluriempleo no solo está para mejorar los ingresos, sino para tener algún tipo de garantías Claro, en cuanto a la seguridad social. Porque si yo soy independiente, pero además tengo que pagarme 300, 400 mil pesos de obra social, exacto. eh, todos los otros gastos que tiene uno al sostener una oficina, está mucho más afectado que un trabajador asalariado. Es por eso que en una reunión de presidentes, cuando hemos presentado los datos el miércoles pasado con todos los presidentes de los 32 colegios y asociaciones de la provincia, asociaciones profesionales de la provincia, se decidió presentar un proyecto de ley para que se pueda recuperar este carácter de orden público de los honorarios y para que tengamos el mismo derecho que un trabajador asalariado, donde se le reconoce Bien. constitucionalmente el valor alimentario del salario, ¿no? De la misma manera que lo tiene que tener el honorario de un profesional. Liliana, la última pregunta. Mucho se está hablando por estos días de la reforma laboral, de la modificación de algunas leyes. Ayer hubo una reunión entre la CGT y el Gobierno Nacional en torno de esto. ¿Puede estas modificaciones que se intentan llevar adelante, modificar la realidad de estos profesionales, fundamentalmente de los jóvenes y de las mujeres, o de quienes somos profesionales en nuestra vida, de mejorar esas condiciones?
¿Puede haber algún indicio en esta nueva etapa o no? No, yo creo que no. Posterior a la pandemia, nosotros vimos que hay como una especie de desacople entre los trabajos y los empleos, ¿no? Y bueno, hay quienes sostienen que en el mundo del trabajo va hacia esto de que los profesionales van a tener más trabajos que empleos, es decir, vamos a estar cada vez gozando de menos garantías de seguridad social. Entonces, en esto, y con lo que te comento, que hace desde el año 2000, que nuestros honorarios están desregulados, que tenemos un 13% de profesionales que trabajan en una relación de dependencia encubierta, y esto viene sucediendo, y a pesar de que hay juicios laborales, hasta el mismo Estado sostiene profesionales con relación de dependencia encubierta, nosotros entendemos de que esto no va a favorecer. Por eso nos parece que es cada vez más importante que los profesionales tomen conciencia de su condición, Bien. de que yo si trabajo todos los días en un mismo lugar, cumpliendo un horario, teniendo un jefe, no teniendo vacaciones, no teniendo carpetas médicas, no soy un trabajador independiente, soy un trabajador precarizado, ¿no? Entonces, también pretendemos que empoderar al profesional para que sepa defender sus derechos como trabajador. Perfecto. Liliana, muchísimas gracias por estos datos, por el trabajo, felicitaciones, porque nos ayuda a comprender la realidad de lo que tenemos acá, a la vuelta de la esquina, y que nos pasa a muchos, por cierto, en este sentido. Un placer, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Igualmente, la señora Liliana Barbero, directora del Observatorio de la Federación de Profesionales de Córdoba, ¿no? Con datos. Sí.